10. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, profe. Efectos parciales. Sí, me parece que sí. Hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Perdón la demora, pero me agarró tránsito. Siempre que vivimos cerca llegamos tarde, ¿no? Bueno, De verdad, nos vienen. confiamos con el tiempo y después... Nos confiamos con el tiempo, después hay aparece algo fuera de lo programado y nos demoramos. Bien. Sí. Decía bonos 1 el tema de hoy. Bien. Hoy vamos a ver bonos, entonces, según el cronograma y es lo que nos quedó colgado de la primera parte, ¿sí? Es como que sigue con las mismas, bonos sigue con las mismas herramientas, generalmente lo metemos en el primer parcial, porque es como que está todo relacionado. Bueno, ya hace unos cuatrimestres que nos va quedando para el segundo parcial. Nos quedan, hay un feriado, puede ser el 20 de noviembre, algo de eso, justo cae sábado. ¿Y el examen para cuándo lo tenemos, el segundo? 27. 27, bien. Nos quedan 8 clases, me parece, antes del parcial, así que venimos bien. Si no cae algún feriado en el medio o algo que no lo hayamos contemplado, con 8 clases, solo ese, ¿no? Con 8 clases nos arreglamos. Bien, está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Bueno, no quería perder tiempo con parcial, pero ¿qué onda el parcial? ¿Quién empieza? Una tortura. Gastón, me decepcionaste. No, mentira. Bueno, está bien. El ejercicio era como el que vimos un poco más La práctica, la verdad, estuvo bastante... más tranqui Muy buena. que el sábado, ¿no? Era Pero la como misma. No es tan buena, ¿Eh? pero como no es tan buena, en la teoría se tuvo que poner súper nivel. Yo soy muy mala. Así que, Ya nos dimos cuenta. bueno. La práctica estuvo manejable. Sí. Y la teoría les tomé lo que Sí, les dije, sí. esto tienen que leer el presupuesto, y si Como te dice el profesor que esto queda a cargo tuyo, obviamente que te lo va a tomar. Es de manual, ¿sí? Yo dije, bueno, lo voy a ayudar con eso. Claro, No, como no. leérsele todo. El tema es que por ahí nos esperábamos algo a desarrollar y por ahí no memorizamos. Pero siempre fueron, ciertos temas. los exámenes nuestros siempre fueron a desarrollar, menos en pandemia, que poner a desarrollar es un copio-pegue. Yo en pandemia, el examen... Era difícil lo que tomamos, pero por ahí eran tan puntuales que capaz que no le hicimos, no nos concentramos en esas cosas tan puntuales, quizás. Yo por ahí estudié más general cada tema, más como entendiendo de qué se trataba cada tema. pero... Por ejemplo, en presupuesto a mí me pasó que por ahí no estudié los objetivos de finalidad, estudié el concepto. Pero eran 16. Y las etapas. Eran 16. Y de 16, 5, 6 podés pegar, qué sé yo, ¿cuál es el objeto, la finalidad? Claro, Y no sé, empieza a guitarrear. Iba a guitarrear, pero dije no, porque acá, por lo que veo, son puntuales y yo no los tomé en cuenta. No. A mí me pasó particularmente. Bien. No, tampoco era para memorizar, pero si yo leí más o menos de presupuesto, bueno, ¿cuál es la finalidad? Sí, claro, por eso, en realidad. No Si sé. uno se pone a pensar cuáles son, sí, podía haber puesto. Después me arrepentí. Definición, no una definición exacta, pero sí, bueno, ¿qué es presupuesto? Sí, yo después dije, tendría que haber puesto algo, porque encima no es que no sabía el tema, está bien, pero bueno. Hubiera puesto aunque sea lo que a mí me parecía. Por ahí no textual del apunte, pero lo que a mí me parecía, pero bueno, ya está. Preferí enfocarme en el resto. Bueno. Múltiple choice algunas veces aparece cuando es examen presencial, muy chiquito y a justificar, y eso se los dije. Sí. Y en virtual, obviamente, tiene que ser múltiple choice. Sí.
Porque a desarrollar me copian y me pegan y ya está. Y encima cuando copian y pegan, dejan el mismo formato de donde viene y yo me doy cuenta que copiaron y pegaron encima de eso. Entonces, bueno, por eso siempre verdadero o falso, como para que, a ver, ¿leyeron? Si leyeron, con el verdadero o falso me doy cuenta que leyeron. Y acá el desarrollar es darle la posibilidad de guitarrear. No que se vayan a guitarrear, a que me cuenten cualquier cosa, pero es como que, ¿no? Por lo menos a mí, el desarrollar siempre me fue más fácil. Si sé más o menos la idea y no lo sé de memoria, bueno, más o menos te puedo hablar del tema, ¿sí? Y la práctica era muy parecida y más sencilla todavía que la del sábado que habíamos visto. Bien. Profe, y más o menos las notas, ¿cuándo nos las va a dar? Esa es la pregunta que no tienen que hacer. Ok. El mismo sábado, pero no llegué. Así que bueno, no sé cuándo va a ser. No insistan con las notas porque generalmente, históricamente, al principio cuando empecé a corregir, hace muchos cuatrimestres atrás, corregía y se las daba enseguida. Y ahora las corrijo porque no me queda otra y porque necesitan la nota. Entonces por ahí tienen una semana antes del segundo parcial, tienen la nota del primero. Injusto, no injusto, no sé. Pero antes del segundo parcial van a tener una nota. Y hasta ese sábado, miércoles, qué sé yo, 10 días antes del parcial, no pregunten más por la nota porque no la van a tener. Ya saben que hasta ese día tienen que esperar. Puede venir antes o puede llegar ese día. ¿Sí? Listo. ¿Entendiste, Adriana? Sí. Entendí, porque me quedé como un poco mal, porque se acuerda que yo me quedé parada ahí en el salón, porque sabía que estaba haciendo algo mal, y hice algo mal en la práctica. Para mí hice todo el ejercicio bien, excepto un error, pero bueno, le di el examen y cuando salí se lo dije a mi compañera, lo acabo de entregar mal, y bueno, pobre, ella se desayunó que ella lo había hecho igual que yo, encima, o Ahora sea... empiezan a llorar, no, porque seguro no fue mal. Pero bueno, nada, quería saber el impacto que por ahí ese error podía tener, pero tranqui, no pasa nada, pero... No. El ejercicio era igual para todos, ¿sí? Con alguna variante en alguno de los dos. O sea, era tema 1, tema 2. En todas las aulas fue el mismo, ¿sí? En las dos, ¿no? En las dos aulas fue el mismo. Y en el tema 1 tenía unas ciertas condiciones y en el tema 2 igual, nada más que le cambiaba un par de cositas. Le cambiaba cosas sutiles que algunas veces ahí es donde yo me doy cuenta si se copian. Y ustedes no se dan cuenta. O sea, se copian ¿no? Eso en la virtualidad lo aprendí. Le cambiaba pequeños detallecitos y me daba cuenta que me respondían igual que el tema 1 cuando era el tema 2. Y estaba mal. Ahí me daba cuenta que a alguien se lo había pasado. Acá no había posibilidades, creo. Pero bueno, todas las posibilidades están. Así que el ejercicio, ¿cómo era? Era igual que el sábado anterior. Era determinar, bueno, ahí tenían lo que era se mencionaba una cartera de clientes con un número de clientes. Hay gente que multiplicó, que con esa idea yo lo había hecho y después me di cuenta que estaba mal. Pero no pasa nada de una o de las dos formas. La idea era que a esa cartera de clientes, o ese número de 100 o 1000, 100 creo que era, lo multipliquen por 12, ahí cuando lo multiplicaban por 12 es como el que le cerraba el número, ¿sí? Si lo multiplicaban por 12 les daba un ingreso, después tenían costos variables, costos fijos, amortizaciones y armar el flujo de fondos, ¿sí? Con un índice de permanencia, que tampoco era desarrollar toda una cartera de clientes, ¿no? O sea, les daba el índice de permanencia, creo que en uno era el 80 y en el otro 85%, o sea que tenían que ir sacando
En vez de decirle yo, miren, se reduce en un 80% o se mantiene la cartera en un 80% o se reduce en un 20% año tras año, lo que tenían que hacer era, con ese índice de permanencia, deducir de que año tras año iba disminuyendo la cartera. O sea, era agarrar un concepto de cartera de clientes, pero no desarrollar todo el tema de cartera de clientes. Determinábamos los clientes, ¿sí? Y eso lo multiplicábamos por el valor de cada cliente, facturación por cliente, y nos daba un flujo, un ingreso. Menos gastos variables, menos costos fijos, menos el impuesto, más las amortizaciones, y determinábamos el flujo de fondos. Más o menos parecido a vendo 1000 unidades a un valor tal, las mismas se van incrementando, bueno, en lugar de ir incrementándose, estas bajaban. Y después, en costo promedio ponderado de capital, eran todas equivalencias de tasas. Eran todas, menos acciones. Menos acciones, que eso lo habíamos visto, y en vez de darle el PER y la rentabilidad, no, ¿qué les di la vez pasada? El PER y el dividendo esperado, hoy les di la rentabilidad, que es la inversa del PER, y el dividendo esperado. ¿Sí? Con eso era nada más que determinar el precio de la acción en el mercado para determinar cuál era el monto de esa deuda. ¿Sí? Y después era todo equivalencia de tasa. Bien. Hay gente que llegó con flujos de fondos negativos y hay gente que llegó con flujos de fondos positivos. No me importa, ¿sí? Ah, no, tenían que llegar todos con flujos de fondos positivos. Si alguien llegó con flujos de fondos negativos, no quiere decir que está mal, salvo que no lo hayan fundamentado. Por eso yo les digo siempre, dos renglones. Estaba mal, profe. Yo cuando vi que me daba flujo negativo dije, estoy haciendo mal, y no quería buscarle la vuelta y no encontraba. Pensé que estaba mal lo de flujo de fondos negativo. No, el tema es, claro, si vos te mantenías con los 100 clientes, te iba a dar negativo. Hay gente que le agregó un 0 de más y ya está, ¿no? Es como que en vez de 100 le puso 1000, le arregló, no importa. O sea, aquel que le puso un 0 de más va a estar bien siempre y cuando me justifique el resultado. Aquel que le dio flujo de fondos negativos no está mal, ¿sí? No, yo lo dejé, cuando vi que los flujos me daban negativo, lo dejé ahí, dije, no, ese es el el valor error. actual. Dije, no, pensé que estaba mal y ya me puse mal y dije, ya está, me bloqueé, dije, no puede ser que me dé negativo. Pensé que estaba mal. ¿Y por qué no? Y si yo con los números que te di te tiene que dar negativo. ¿Por qué a vos no te tiene que dar negativo? Es que para mi cabeza era, no me tiene que dar negativo, y dije, bueno, está todo mal. Y trataba de buscarle la vuelta y dije, ¿qué estoy sumando o haciendo mal? Y ya está, me bloqueé y dije, ya está, ya fue, dije, y lo dejé ahí. Yo se los dije después en el otro aula, terminamos más o menos haciendo un examen medio comunitario, pero en realidad tengo un resultado negativo y bueno, algo tengo que poner, ¿sí? Mire, profe, no sé, como quieran, lo redactan como quieran. Creo que me tiene que dar positivo, que no tiene que ser siempre así. De ser estos resultados, la cartera no es viable, esta empresa va a la quiebra, qué sé yo, ¿sí? Algo. Justifiquen el resultado, ¿sí? Es lo que yo les terminé diciendo, no sé, estaba Marcelo en esa y otros alumnos más. Justifico lo que yo tengo, no me puedo quedar, es como le decía la vez pasada, en todos los ejercicios que vimos, leasing era el mejor, ¿no? La mejor alternativa. Y en el parcial no me da la mejor alternativa. Y yo me quedo con que me tiene que dar porque, no, bueno, en el examen te da otra cosa. ¿Qué me decís vos ante el examen? ¿Sí? Es defender tu resultado. Si encima yo corrijo por procedimiento, por lo que ustedes me puedan decir. ¿Sí? Si ustedes me pelean ese resultado,
¿sí? Que por procedimiento, el procedimiento está bien, les da un resultado raro, qué sé yo, que ustedes consideran que es raro, pero me lo fundamentan, está perfecto, ¿sí? Ah, no, porque yo lo resolví, lo diseñé y tenía que dar 10 y a vos te dio -20, el tuyo está mal y el mío está bien. Yo ya les dije, por resultado no corrijo, corrijo por procedimiento. Y siempre les pedí, aunque sea 2 renglones de justificación a todo, ¿sí? Entonces, si vos tenés algo, te da eso raro, aunque sea decir, no sé, me parece que está mal, qué sé yo, algo, ¿sí? Bueno, está la posibilidad de preguntar, ¿no? Creo que Gustavo les da la posibilidad en el examen, no sé si alguien le preguntó, si se preguntó o no, pero generalmente cuando nos preguntan en el examen, respondemos, ¿sí? No nos retamos, ni, bueno, por ahí yo sí, Gustavo no, pero no, no sé, hay alguien también me dijo, mirá, esto no me cierra, bueno, ponele tal cosa que yo me voy a acordar cuando lo corrija, hacele esta aclaración, que yo cuando corrija me voy a acordar que vos me preguntaste tal y tal cosa, ¿sí? Porque en ese sentido tengo memoria. ¿Sí? O algunas veces les garabateo el papel para acordarme que yo intervine en ese parcial y sé cuál era el tema, ¿sí? Pero bueno, listo, ya es tarde, ¿no? Con el diario del lunes, pero para la próxima, ¿sí? Y lo voy a tener en cuenta, Pregunten, profe. ¿eh? Lo voy a tener en cuenta, profe. Yo cuando veía eso dije, estoy haciendo mal, me cerré y dije, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, y claro, No, también cabe la posibilidad que de ponele que una negativo. empresa te contrata y te dice, mira, tengo estos números. Una empresa, en la realidad, sí o sí le tiene que dar positivo, y no. ¿Sí? Por algo te llamaron para que le analicen los números. Entonces, ponele que le dé todo negativo. Bueno, le tenés que dar un diagnóstico y darle una propuesta, ¿no? O no, o que busque una solución, y si vos no estás capacitada para darle la solución, que venga otro, pero le diste un diagnóstico, aunque sea, ¿sí? Bueno. Lo único que les podía llegar, que les puse con un tinte de maldad, pero hasta ahí, porque tampoco tanto, era impuestos, ¿sí? Que habíamos hablado, deudas impositivas y previsionales, que creo que lo habíamos hablado el sábado, ¿sí? Que ahí les puse que hay intereses resarcitorios, pero las deudas no estaban vencidas, ¿sí? Así que si las deudas no están vencidas, quiere decir que nos generan intereses. Entonces en el cuadro ese interés resarcitorio no iba, ¿sí? Pero bueno. Y fue lo único que me acordé, de casualidad se me prendió la lamparita y me acordé. Fue lo único que puede estar bien. Después la parte de flujo dije, ya está. Muy bien, quiere decir que prestaste atención a la clase, o aquel que se dedica, o no, no sé, por ahí en el parcial, mete todo en la bolsa y ni lo piensa. Pero bueno, a ver, muchas veces yo soy de esas. Yo soy de cosas que tomo lo que se habla en clases, ¿sí? Más que ustedes las tienen grabadas, después las piden, ¿no? Entonces por ahí hay detallecitos que hablamos en clase, que las discutimos, y algunas veces las tomo, ¿sí? No para, qué sé yo, para hacer maldad, sino porque aquel que vino, que escuchó la clase, que prestó atención, bueno, que se lleve un punto, ¿no? Bien. ¿Está? ¿Alguna otra cosa? Los insultos que sean off the record, ¿no? Que no pase por la clase, que seguro que ya me habrán insultado, me habrán dicho de todo. Profe, una pregunta en cuanto a la corrección. ¿Se corrige teoría y práctica separado para el tema del recuperatorio o es todo junto? No, es todo un parcial. Ok. Es todo un parcial. Mi modalidad de corrección es empezar con teoría, con práctica y después paso a teoría, pero es todo un examen. Profe,
Una Sí. cosa, yo estaba en el aula 123 y alguien se olvidó una cartuchera, la dejé en alumnos. Si alguien Buenísimo. Si se alguien perdió acuerda que una se olvidó. cartuchera, de la emoción de administración financiera se pueden olvidar de cualquier cosa. Si alguien se olvidó una cartuchera, que lo reclamen en ¿dónde? ¿En sala de profesores? ¿En alumno? ¿Dónde la dejaste? En alumnos, en En alumnos. alumno. Listo. Buenísimo. Bueno, gracias, Nancy. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Bueno. El tema de hoy es bonos. ¿Sí? ¿Qué es bonos? No sé si bonos, ¿qué número es de apunte? ¿Qué estaba? ¿Dentro del 1 y 14? No. Sí, ¿Sí? estaba dentro de eso. Bueno, entonces ya lo leyeron, digamos. Sí. Deberían haberlo Sí, leído. profe. Hoy cuando venía dije, bonos, me parece que era el 9 puede llegar a ser. 8-9 éramos. Sí, 8-9. Bueno, bien. O sea que la teoría la tienen. Bueno, vamos a hacer un repaso más o menos de lo que es esa teoría de bonos y nos vamos a buscar a la parte práctica, que es lo que más tiempo nos lleva. Bueno, ese apunto, por ejemplo, de bonos, que hoy se llama bonos, antes lo teníamos como obligaciones negociables y era el que siempre le dábamos para leer porque es este cuatrimestre no es tan largo, pero antiguamente ese apunte era mucho más largo que el que está y era más pesado para leer. Tiene muchas formalidades el apunte ese. Bien, entonces, vamos a repasar un poquito qué es un bono, o a lo que llamamos bono, que no es más que un título representativo de deuda, ¿sí? Es un compromiso que asume ese emisor de bonos para pagar a futuro ese dinero que toma hoy, ¿sí? Que toma hoy como prestado. ¿Quiénes pueden emitir estos bonos? O generalmente, vulgarmente, nosotros hablamos de bonos cuando hablamos de títulos públicos, ¿sí? Entonces puede haber títulos públicos, que son todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal. Y tenemos también aquellos títulos privados, ¿sí? Que ya no los llamamos bonos, sino que los hablamos como obligaciones negociables, ¿sí? Entonces ahí en el balance, creo que les puse obligaciones negociables con una equivalencia de tasa, ¿sí? ¿Qué tenía de secreto si yo les digo, a ver, ahí les pregunto, si yo les doy esto en el parcial, no sé cuánto era, no sé si eran 5 millones, a una TNA, del 14%. 14%. Con pagos de renta semestral. Y una amortización de capital americana. Sistema de amortización americano lo vimos, ¿no? Lo vimos con leasing, por ejemplo. Bien. O sea que el sistema de amortización americano lo vimos, más allá del repaso. Si a ustedes les llega esto, no dice nada. O sí dice. Con sistema americano nos dice algo. Respecto a los 5 millones. Con sistema americano, ¿amortizó algo? No. O sea que en el cuadro de costo promedio ponderado de capital, a ustedes les tiene que quedar esto directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de amortización ya les está diciendo que paga al final, ¿sí? No tienen que sacar ningún saldo de deuda distinto al que está diciendo la redacción. Y dice que salió emitido esa obligación negociable, no me acuerdo si era el 14, me parece que era más alta.
supongamos al 14% TNA con pagos de renta semestral. Bien. ¿Está bien así la tasa si yo la coloco en el cuadro al 14%? ¿Está bien? Tengo que hacer todo un desarrollo porque encima tampoco decía cuándo se había emitido y cuánto duraba, ¿no? Cuándo vencía. ¿Necesito algún dato adicional para saber a qué tasa está afectado este capital, esta deuda? No. No, era solo una Solamente ese. equivalencia de tasa. ¿Sí? ¿Sí? Me va a dar 14 y algo. ¿Sí? Esa era la TEA que iba a ir al cuadro antes de impuesto. ¿Sí? Eso era lo complicado que había en obligaciones negociables en el cuadro de resultados. En el cuadro de resultados, en el costo promedio ponderado del capital. Eran todas equivalencias de tasas. Hay una perlita que eso se lo resalté no sé si el sábado o el día que di costo financiero total, parece que lo dije los 2 días, porque yo soy de repetirme, en deudas bancarias creo que era. Sí. Deudas bancarias. Deudas bancarias estaba a una tasa de interés, ¿sí? Que si hacíamos la equivalencia de tasas, de esa tasa de interés, era mucho más alta que la del costo financiero total. Claro, ahí había que elegir entre las dos más altas, ¿no? Había que tener en cuenta ese. Si yo les estoy dando en un préstamo bancario que el costo financiero total es 10%, no me podés utilizar ninguna otra tasa. Salvo que tengas que hacer una equivalencia de tasa con ese costo financiero total. ¿Sí? Era un costo financiero mensual, creo, si mal no recuerdo. Sí, Claro, era mensual. Tenemos que pasar a total. Era para molestar y que hagan una equivalencia de tasa, nada más, ¿sí? Pero si a mí me dan tasa de interés, por ejemplo, 36%, y un costo financiero total del 25%, esta tasa no me interesa, porque ya me dieron el dato de lo que realmente yo voy a erogar. Quizás hay una bonificación, no sé, algo, ¿sí? Que hace que me tiren es imposible, ¿no? Pero, bueno, no importa. Pero el tema es que ustedes tienen que tener grabado que el costo financiero total es lo que yo termino de pagar, ¿sí? Me da menor y bueno, qué sé yo, si me da menor, mejor, ¿no? Pero siempre tengo que tomar el costo financiero total, ¿sí? Más allá de que el de interés que me estén cobrando, la tasa de interés sea más alta. ¿Está? Se los había dicho cuando vimos costo financiero total. Le dije, y algunas veces en el examen puede llegar a aparecer, ¿no? Y que en el examen me preguntan, me pasa que preguntan tal y tal cosa. Bueno, no, siempre le tengo que dar importancia al costo financiero total. ¿Sí? Bien, Profe, esa era otra de las cositas que estaban ahí perdidas, que las había aclarado. No sé quién habló. volviendo al de obligaciones negociables, en el parcial a mí se me había complicado porque decía que, o sea, no decía un importe, decía que las rentas eran semestrales de 2 millones y ahí no sabía qué hacer. ¿Cómo? O sea, decía como que eran rentas semestrales de 2 millones. Entonces yo no entendí bien y lo que hice fue como actualizar esas dos cuotas, esas dos rentas de 2 millones. No. La tasa, estaba la tasa. La tasa sí, la tasa la tomé. Tenías que usar los 2 millones. Se refería al total, no. El secreto estaba acá. Claro, lo que pasa es que a mí me pasó igual que dije, la renta de, pero no, en realidad se refería al total. Aparte, Después yo me di cuenta y aparte no hice hincapié en obligaciones negociables, más que nada lo puse ahí como un pasivo. A ver, en vez de decir obligaciones negociables, podría haber dicho proveedores. Sí. ¿Sí? Algunas veces la ON, ¿sí?, asusta un poco. Pero si yo le ponía otro nombre, era exactamente lo mismo.
No tenían que hacer nada. Claro, Era No, solo no, una equivalencia de tasa, porque esto te dice que el capital no está pagando de ninguna forma, ¿sí? Te dice pagos semestrales de renta. Listo. claro, pero, profe, entiendo. Necesitamos tema, el importe, a ver, sí, sí. necesitamos el importe de las rentas semestrales para armar el cuadro de costo promedio ponderado de capital. No. Las necesitaría si te dijera, como en un préstamo bancario, ponele, que a su vez con el pago de renta se suma un costo adicional de tanto. Entonces voy a decir, bueno, ahí yo tengo que hallar un costo real de endeudamiento, ¿sí? Entonces ahí sí necesito hallar la renta, ¿sí? Acá, Paula, lo El que importe de la renta. acá lo que ¿Está? pasaba era lo que iba el monto. No sabíamos si iba la renta en sí o la total de obligación negociable. A mí me pasó que entendí que se pagaban Ok. 2.000 de interés, ese interés directo, y lo que hice fue calcular lo que sería el monto total, y como el interés es siempre ¿A el dónde mismo, tenés que ir? Julián. ¿A dónde? Geli, qué Geli. Ah, qué todo. Ay, Bien. igual cerca donde yo trabajo, tenés que tomarte el 67. Una tóxico. No queríamos saber. No queríamos. como No yo entendí que el no interés, nos interesa. como el interés era siempre el mismo por el americano, traté de sacar el monto para mandar el cuadro como total. Pará, Entonces, pará, Julián, te voy en el costo promedio ponderado de capital, en ese cuadro, ¿qué importe va? lo que te prestan de millones. capital. Lo que debemos. Exacto, sí. Capital. Siempre hablamos de capital. Sí, Bien. sí. ¿Para qué querés saber el valor de los flujos de fondos que vas a pagar de renta? ¿En dónde va a estar representado esa renta, esos flujos En de la tasa de fondos? interés. ¿En la tasa de interés? Exacto, sí. Él Por eso yo interpretó que pensé los 2 dos. millones eran ese interés, profe, Claro, y era no la que era el consigna, monto de profe, las no. obligaciones. Hice Claro. una fórmula No, como ese para es el sacar el capital. capital. Como que era siempre el mismo, era semestral, saqué la tasa semestral, le saqué y usé como si tenía el monto de la cuota de capital, tenía la tasa, saqué el monto. Y ahí, bueno, terminé volcando esos datos, pero puse otro... Hiciste una regla de 3 simple y dijiste, bueno, si el, qué sé yo, el 7% sobre esos 2 millones, ¿cuánto es el 100%? Exacto. Bueno, qué sé yo. ¿Viste? ¿Vieron que en el examen aparece, aflora la creatividad, ¿no? Bueno, qué sé yo, veremos. Lo miraremos, pero en realidad, sí, porque por ahí eso... Yo lo apoyo en que también pensé lo mismo al principio, que era la renta, no el total. No, pero ¿cómo estaba redactado? Y decía obligaciones negociables con una... 2 millones y a por los cada últimos cuota. 2 millones, por ejemplo, ¿no? Por renta. Y ahí yo me quedé pensando, ¿era renta o total de deuda? Decía. Y cuando dije que Exacto. renta, me faltaban datos. Dije, no. Bueno, ya sé que a más de uno le pasó lo mismo, ya cuando agarre un parcial... Y ahí dije, no, esto es el total de la deuda. No, Veré después cómo está redactado, pero en realidad el secreto estaba acá. ¿Sí? Si me dice sistema de amortización, debo todo, capital, no tengo que hacer nada. Trabajó más el compañero. Pero bueno, mientras... Mirá, si sos el único, Julián, que respondiste así, te lo tacho. Bien, lo único que había que hacer era una equivalencia de tasas. En todo creo que era equivalencia de tasas. Nada más, en deudas impositivas nada. A ver, con esto no empiecen a llorar, ¿sí? De que me fue mal, porque acá, por ejemplo, Julián, no llores. O no sé, Nancy dijo no, a mí me dio todo negativo y lo largué, porque después la verdad va a estar frente cuando yo corrija, ¿sí? A ver, voy a hacer todo es todo para mí es toda una nota, ¿sí? A ver, que le haya ido mal, si está todo mal, está todo mal, ¿sí? Pero si hay errores, qué sé yo, y yo sé que generalmente en tal lado de pifian, ¿sí? Porque de apurados, de ansiosos, que lo quieren terminar porque sé que siempre se lo comen, bueno, listo. Ahí yo lo tengo en consideración, ¿sí? El tema es cuando hay tips chiquitos, no hay problema, el tema es cuando hay errores de concepto.
Los errores de conceptos ya no, ¿sí? Supuestamente equivalencia de tasas tenemos que saber todos, ¿sí? Yo no puedo mezclar en el cuadro, por ejemplo, una pavada, le digo, que espero que no suceda. Por ejemplo, que en el cuadro de costo promedio ponderado de capital me mezclen las tasas, ¿sí? Estuvimos más de una clase explicando que siempre trabajamos en TEA, antes y después de impuestos, ¿sí? La preferencia siempre es trabajar con después de impuestos, y que sean todas efectivas, entonces no me pueden mezclar una TNA con una TEA y todo eso. Eso es un error, ¿sí? De concepto. Eso sí no se acepta. Pero bueno, después si son errores de interpretación, y si lo saben resolver, y si ponen los cálculos, ¿sí? Ahora si son todo tirar números y nada más, y bueno, yo qué sé de dónde lo sacaron, qué quisieron interpretar, si saben o no saben algo. Eso lo vemos. Así que no se pongan a llorar, como hacen siempre, esperen a la nota y después cuando reciban el 2 lloren, ¿sí? Pero bueno. Después de las notas siempre hacemos qué sé yo, haremos un sábado, que es donde pueden venir más. Aquel que quiera revisar el parcial, está en todo su derecho, y de última, lo analizamos entre el alumno y el profesor, ¿sí? Bien. Volvemos, me fui. Volvemos a lo que es bonos u obligaciones negociables. Entonces, bonos hablamos como una generalidad de lo que es este título representativo de deuda. Si hablamos, me estoy ahogando, si hablamos de títulos de deuda pública, están emitidos por los estados, y si hablamos de privados, son estas obligaciones negociables, ¿sí? Título de deuda pública, bonos, título de deuda privada, obligaciones negociables. El concepto para ambos es lo mismo. Quien nos difiere es el emisor, ¿sí? Y según el emisor tendrán requisitos o algunas condiciones por cumplir, ¿sí? Difieren las formalidades. ¿Qué se logra con esto? Uno de los beneficios que tiene es que no tengo que recurrir a un banco, donde el banco me impone el importe, ¿sí? Que me va a prestar y la tasa de interés. En cambio, en obligaciones negociables sale abierto al público, y ahí, bueno, si alguien, según la credibilidad del emisor, habrá más o menos demandas sobre esas obligaciones negociables, ¿sí? El beneficio es también de fijar una tasa menor que las que nos imponen las financieras, ¿sí? Algún beneficio impositivo por ahí, pero bueno, no es algo que el emisor es el que pone las condiciones en función al mercado, no es porque a mí se me ocurre poner cualquier cosa, fijo la tasa, el monto, los plazos y listo, no. Es en función a un análisis de mercado, el mercado qué está dispuesto o hasta dónde prestaría, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se emiten o se gestiona esa emisión, las condiciones de emisión, y bueno, y saldrá al mercado y se verá si se coloca todo, si se puede colocar todo o no. Esto es en contraposición a las acciones, ¿sí? O sea, si la empresa necesita un monto considerable, ¿no? Porque es hacerse de un volumen mucho mayor a cualquier préstamo, ¿sí? Ordinario o bancario. A ver, por ejemplo, Habana en el 2017, creo, 16, 17, emitió obligaciones negociables, no, acciones, emitió acciones. ¿Qué hizo? Tenía la posibilidad de emitir obligaciones negociables o emitir acciones, porque necesitaba un monto grande para hacer un movimiento de infraestructura, quería pasar la planta de no sé de dónde, de Mar del Plata a Batán, y ahí hacer todo una empresa de logística y centralizar todo, producción, todo.
Entonces de ahí se necesitaba mucho dinero. ¿Cuál tenés? Tenés dos alternativas cuando necesitas tanto dinero. O emitís acciones y ampliás la masa accionaria, o lo que haces es obligaciones negociables que en lugar de formar parte de esos capitales propios, ¿sí?, vas a hacer una deuda, ¿sí?, capitales de tercero. Generalmente dicen que había un profesor que se dedicaba mucho a lo que era bonos, especialmente eso, dice que cuando la empresa cree que no va a ser tan redituable el negocio, emite acciones. ¿Para qué? Para compartir las pérdidas, ¿no? Y cuando es redituable, emite obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque paga hasta donde dice la emisión, ¿sí? Va a pagar el 14% en el que se obligó a pagar, ¿sí? No va a pagar más, por más de que haya ganado más, no va a pagar más, ¿sí? Va a pagar solo lo que dice la emisión de esa obligación negociable. Y en las acciones, bueno, si hay pérdida no está obligado a pagar, cosa que en las obligaciones negociables sí tiene que rendir. En este caso, más allá de si hay una rentabilidad o no, se supone que la ampliación de esa planta, ¿sí?, o la construcción de esa planta, es algo de infraestructura que si hay una rentabilidad, ¿sí?, se va a ver a futuro, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí, no sé cuál era la idea de los accionistas, de los directores de Habana, pero supongo que no es, porque voy a pérdida, lo meto en capitales propios y todos nos hacemos cargo, sino que, bueno, es algo que me imagino que no generaría rentas automáticamente cuando ya se pone en funcionamiento, porque encima una planta lleva un tiempo de creación, ¿no?, de armarla, ponerla en marcha, si bien la producción no se para, pero bueno, esta nueva planta lleva un tiempo de construcción y todo eso. No la seguí, la emisión, pero, o sea, no seguí, sí, no analicé nunca más en cuanto evaluaban acciones, en algún momento lo analicé, pero nunca más seguí la evaluación de cómo está cotizando Habana, ni tampoco cómo va la obra, ¿no?, el desarrollo, el avance de obra. Después lo voy a buscar a ver en qué anda eso. Ya hace unos cuantos años que lo emitió. Bien, entonces, tenemos que saber bien, bueno, ya sabemos, ya lo vimos, que eso es una deuda con terceros, ¿sí? No con los propios, no con los accionistas, sino que es una deuda con terceros. En este caso, ahí ustedes pueden llegar a ver que, o por ahí conocen, quizás tenemos algunos, hay algunos por ahí viejitos, que en el 2001, con esto lo del corralito, y donde no se devolvían los dólares, o sí, se devolvían los ahorros en dólares, pero en pesos 1,40 más ser, era el tipo de cambio de cotización para los dólares. Entonces muchos agarraron ese 1 peso 40 más ser, que era un coeficiente de actualización, agarraban ese dinero, o otros, ¿sí?, lo que hicieron fue aceptar títulos públicos. Los Bodén 2008, Bodén 2013 nacen ahí, ¿sí?, del corralito. Entonces, ¿qué hizo el Estado? En vez de devolverle esos dólares, lo que hizo es darle papelitos. Y en vez de decir, bueno, en vez de dártelo hoy, lo vas a cobrar de acá a 7 años, 8 años, 10 años, ¿sí? Gente que no necesitaba el dinero lo tomó, o sea que tenía capacidad de ahorro, y gente que necesitaba el dinero se fue al 1,40 más ser, ¿sí?
Bien, esos bonos se pagaron todos, Boden 12, Boden 13 se terminaron cancelando todos. Ahí hubo una gran reestructuración de deuda, que es la que tenemos que hacer ahora también. O sea, todo esto es cíclico, ¿no? Con un gobierno, con otro. O sea, de un color, de otro, siempre se nos viene repitiendo la misma historia. Es más, a ver, esperen. Como ejemplo, tengo una fotocopia. El año pasado lo pude mostrar por... No, o este cuatrimestre que pasado, no me acuerdo. No sé si se ve. Esto, así, es un bono, un título público cartular, donde se ve esta parte, se le llama cuerpo, ¿no? Lo que hablamos de cuerpo es esto, donde está un resumen del prospecto. Y todos estos chiquititos son los cupones que uno cortaba, los troquelaba e iba al banco a cobrar. Este bono se llama Empréstito de Recuperación Nacional, 9 de julio, al 7% era la tasa, 1962. ¿Sí? Estaba el Sogaray firmando este bono. Y acá atrás del cuerpo, lo que tiene es un resumen de esa ley que aprobaba, ¿sí? Avalaba esta emisión de título público. Alzogaray, Guido y Ayala. Bien, acá lo que dice es todo, ¿sí? A qué tasa de emisión sale, cómo paga. A ver. Es al portador, o sea, que cualquiera que tenía esto iba y cobraba, ¿sí? No importa si se lo habían regalado o cómo lo adquirió, no importa, era el portador. Dice, hasta 50 millones de pesos moneda nacional, ¿sí? Que ya no existe más, valor nominal, 5.000 millones. En valores al portador y negociables en bolsa, denominados empréstito, recuperación nacional, 9 de julio. Dice, paga el 7% de interés anual y un 1,52% de amortización anual acumulativa. O sea, todos los años amortizaba un 1,52%. Y en los cupones... Bueno, los cupones eran anuales, porque pagaba tanto interés, a ver, interés anual del 7%. A ver si dice otra forma de pago. No, o sea que, no, acá. Los servicios de renta y amortización se abonarán semestralmente en las fechas que se indican a continuación. 15 de febrero y 15 de agosto de cada año. El primer vencimiento operará el 15 de febrero de 1963, correspondiendo al periodo, a ver, me parece que me estoy 63, correspondiendo al periodo comprendido entre el 15 de agosto de 1962 y el 14 de febrero de 1963. Bueno, lo que te decía era que te pagaba el semestre vencido. Las amortizaciones se efectuarán exclusivamente por sorteo, debiendo retirarse en cada oportunidad la cantidad de títulos fijada en la tabla matemática. ¿Qué pasaba? Como no había, en esta época, como no había dinero para todos, para pagar todos los títulos en su fecha de vencimiento, iba por sorteo en Lotería Nacional. O sea, el que sacaba el primer premio iba y cobraba el cupón de amortización, y si no, lo guardaba. Y yo trabajo con un contador de hoy creo que tiene 84 años, y él trabajaba en el Banco Nación en esa época, y en el sobre de sueldos les venía un cuponcito.
Así que miren qué miseria había que en el Banco Nación pagaban con un cupón de renta de ese bono. No había plata para nada. Pero bueno, o sea que de esto lo venimos repitiendo año tras año, ¿no? Históricamente. Bien, entonces, siempre va a salir con todas las condiciones de pago, ¿sí? Nos va a decir la tasa de interés, el monto que se toma, el valor nominal de cada lámina, ¿sí? Cuando hablamos de lámina, hablamos, hoy obviamente esto no existe más, ¿sí? Las láminas estas no existen más, son todas acciones suscriptas, ¿no? Son todas cartulares, como eran estas, no existen más. Entonces, pero los términos se siguen utilizando, ¿no? Cuando hablamos de prospecto, es ese resumen que se transcribe en el cuerpo, y cuando hablamos de que corta cupón, que hoy en día se sigue hablando de que corta cupón, no es más que esto, ¿sí? Es referirnos a ese troquelado, a esos cuponcitos que venían adosados al cuerpo, en ese cartón, que lo cortábamos e íbamos al Banco Nación para cobrar los bonos, los títulos públicos. Entonces, ahí nos va a decir cómo paga de renta, ahí especificó, y día exacto, ¿sí? 15 de febrero y 15 de agosto de todos los años. Este no me acuerdo si era de 10 años, también nos tiene que decir cuándo sale y cuándo vence, cuándo es la fecha de vida, ¿no? Cuándo nace el título y cuándo es el fin, cuándo es el vencimiento total del bono. Se ve muy chiquito, tiene una letra muy chiquita. Y si no nos dice que son, no sé, que nace en el 62 y vence en el 71, por ejemplo, nos puede decir que tiene una vida de 10 años o una duración de 10 años. O ya con 50 cupones ya nos está diciendo la cantidad, ¿no? 50 cupones a 2 por año, ¿no? Eran unos cuantos años. Sí, 25 años. Bien. Mucha gente lo regaló eso por 2 mangos y el que mantuvo ese cortó 12 cupones nada más. O sea que pagó 6 años. Obviamente siempre se van refinanciando y por ahí el que mantuvo ese bono salió ganando, ¿sí? Siempre cuando hay una reestructuración y el que tiene capacidad de ahorro y el que lo dejó, bueno, se paga el interés, no es que pierde, se paga el interés y algunas veces salen ganando, ¿sí? Por eso hablan de los fondos buitre y todo eso. Fondo buitre o no buitre, hay que honrar las deudas y hay que pagarlas, ¿sí? Más allá de quién es el tenedor del bono, porque el fondo buitre no te obligó a emitir bonos. ¿Quién emitió bonos? Fuiste vos, porque sos un incapaz, ¿sí? A administrar, y necesitas fondos, y si llegan a hacer estos fondos, los fondos buitres compran bonos basura, ¿no? Y si llegó ahí es porque vos no honraste la deuda y refinanciaste y todo eso. Entonces, antes de calificar, que por ahí están bien calificados, ¿no? Antes de calificar o de fenestrar de quién es el que tiene el bono, hay que ver qué hicimos nosotros para no pagar esa deuda. Es lo mismo que yo le pide a Iván dinero y después diga, no, porque Iván es un hijo de, no, es mala persona. No, a ver, vos no le pagaste a Iván. ¿Qué tiene que ver Iván? Si es bueno o malo, claro, más con la familia, ¿no? ¿Qué tiene que ver si Iván es bueno o malo si yo le pedí prestado a él? ¿Sí? O Iván se cansó de esperarme y se lo vendió, qué sé yo, a Natacha. Y yo digo, Natacha es una... No, bueno, pero Iván necesitaba dinero y en vez de esperarme a mí, se lo vendió a Natacha y ahora Natacha quiere cobrar lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto no va para una bandería política ni para todas. Aplican todos los gobiernos. Si nos ponemos a pensar, aplican todos los gobiernos, lo que hablamos.
Lo aclaro porque me acuerdo que un alumno, después lo vi, después de cuántos años, lo vi, volvió a cursar conmigo, antes de la pandemia, en el 2019. Se levantó y se fue, al otro día no apareció porque pensaba que yo estaba en contra de la bandería política de él. Y no, y en realidad aplica a todos, ¿sí? Yo no vengo a hacer política. No Y me también los quiero- bancos venden las deudas. Paula, los bancos venden las deudas a los estudios jurídicos y el estudio jurídico después los llama al cliente que le pague, los intima. Exactamente, te venden esas deudas por ahí basuras que ya a ellos no les Te sirven. piden el triple, sí. Vencidas, hasta deudas vencidas, y después vienen estos, ahí sí aplica, ¿sí? Buitres, porque son abogados, pero después vienen esos estudios jurídicos y no sé, te cobran lo que sea, ¿no? Hasta las deudas vencidas, hasta las que no debemos pagar quieren cobrar, ¿sí? Pasa siempre, es como dice Natacha. Lo mismo que se ve en los privados, ¿sí? Pasa en lo público. Bien, y en realidad el que está en infracción, por lo que sea, ¿sí? No sé, yo pedí prestado, pensé que lo podía devolver y me quedé sin laburo. Bueno. ¿Y de quién es la culpa? Y bueno, no es de nadie, pero la situación nos pone a nosotros en una situación que yo no lo puedo pagar y el otro necesita la guita, por algo me la prestó hasta, qué sé yo, un año de plazo. Él a ese año tiene o que devolver ese dinero, o tiene que comprar, o tiene que vivir con eso. ¿Sí? Bien. Y ahí empiezan las negociaciones. Después, bueno, Iván no me banca más, lo empieza a vender, hacia seguida de otro lado, y después el que le prestó a Iván quiere cobrar. Bien. Esto pasa lo mismo. ¿Sí? O sea que todos deberíamos, todos como persona individual, como persona jurídica y como nación, deberíamos todos honrar las deudas. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que les quería mostrar es que hay una línea de tiempo, hay flujos de fondos, ¿sí? O sea que no hay nada nuevo de lo que vimos hasta ahora. Entonces, ya vamos a aprender algunas formulitas particulares de lo que es bono, pero en principio, si yo emito un bono, bueno, ahí quería decir bono, si yo emito bonos, ¿sí? Por un valor nominal, vamos a un ejemplo muy chiquitito, valor nominal 1.000 pesos, a una tasa, siempre las emisiones van a salir con tasa nominal anual, ¿sí? Vamos a ponerle 7%, con pagos de renta, ahí decía pago de servicio de renta, ¿no? En el empréstito nacional. Pago de servicio de renta, semestral, vamos a poner. Generalmente sale el semestral. ¿Sí? En el parcial puede aparecer trimestral. Sí, puede aparecer tranquilamente trimestral. ¿Sí? Semestral, anual, pueden salir anuales. Generalmente salen así, ¿sí? Con pagos semestrales. En Argentina, también, en su mayoría, salen con amortización anual. En porciones iguales, una cosa así, o ahí dice el 1,52%. Entonces, cuando te dice un porcentual, supongamos que sea el 25% de capital, ya sabemos que hay cuatro cuotas, ¿sí? De 25 que son iguales, que es lo mismo que diga por sistema alemán, ¿sí?
puede salir cuotas de amortización o pagos de amortización anual iguales, ¿sí? Si es iguales, quiere decir que a la torta la divido en porciones iguales, o puede salir por sistema de amortización alemán. O directamente puede salir amortización de capital al vencimiento. Y si hablamos de amortización de capital al vencimiento, ¿de qué sistema de amortización estamos hablando? Americano. Americano. ¿Sí? Muy bien, Gastón. Una decepción total, Gastón, con vos, ¿eh? La tipa le sigue dando. Yo había dicho que no le iba a hacer corregir mucho. ¡Qué tipa mala, qué tipa mala! Bueno. Profe, Sí. perdón, nada que ver, o sea, vuelvo al tema porque estoy muy enojada porque el sábado no pude ir por una cuestión de transporte. Yo le había mandado un mail. Te leí. No. ¿Te respondí o no? No, pero nada, estoy como, todavía tengo esa bronca y después cuando vi más o menos lo que decían los chicos, como había sido el parcial, más bronca tengo, pero bueno, quiero sacar para seguir con el segundo y presentarme al primero. Mira, desde mi lado, para que te indigne más todavía, era un parcial aprobable. Pero bueno, ya está. Venís al recuperatorio, quédate tranquilo. Sí. Sí, yo creo sinceramente que, o por lo menos fue con una intención de, a ver, qué sé yo no, o por lo menos nosotros no somos de venir con la idea de matar, ¿sí? Con esto los mato, como me ha pasado, sí. Gustavo tenía un ayudante que venía y decía, y yo estaba de alumno y dice, con esto los matamos, ¿viste? Bueno, no fue la idea. En realidad tampoco es darle todo servido, así que busquen, que lean, que no sea algo automático lo que tengan que resolver, sino que lo busquen algo. Darles un ejercicio idéntico al de examen, al de clase, no tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, yo creo que no fue complicado, pero bueno, ustedes siempre tienen otra perspectiva distinta a la del profesor. Pero bueno, amortizaciones anuales iguales, o sea que quiere decir que todos los años va a pagar la misma porción de capital, ¿sí? Y después, ¿qué nos estaría faltando? El plazo, ¿sí? La vida del título. ¿Qué nos puede decir? Fecha de inicio, ¿no? O fecha de cierre, o cuando vence, o vencimiento, como sea, puede venir redactado de distintas formas. Podríamos hacer a ver, cuando se emitió, ¿con qué fecha? Hacemos en cuentas cupones, me quieren matar. Esto salió, bueno, el 9 de julio de 1962. Y empieza a pagar. Vamos a hacer esto. Ahí dice fecha de emisión. De julio, vamos a ponerle que estamos 21, 19, del 2019. Fecha de pago. Era el 15 de febrero y 15 de agosto de cada año. Y
Ay, ¿qué era? Fecha de vencimiento. 19, 20, 21, 22, vamos a ponerle el 23. ¿23 van a ser? Sí, está bien. 5 del 8 del 23. O sea que el 15 del 8 del 23 va a ser el último pago que haga. ¿Sí? ¿Está? Obviamente esto puede venir redactado de tres formas distintas, por lo menos. Directamente les tiro el plazo, le digo, bueno, tiene una vida de 4 años, ¿sí? Con pagos semestrales, y listo, ya está. No hace falta que pongamos fechas ciertas para la resolución. Como salen así, con fechas ciertas de pago. ¿Y la otra forma cuál es, profe? ¿Cómo? Dijo que eran 3 las formas en las que podrían venir. Una es con las fechas, otras que tienen el plazo. O... No, y por ahí, no sé, pero según como se me ocurra redactarlo, ¿sí? O te puedo poner el plazo directamente, o te pongo las fechas. No, otra forma no. Serían dos. Bueno. Y si se me ocurre otra por ahí, después te la digo, pero en principio sería o el plazo. A ver, ¿qué pasa algunas veces? Ahora, bueno, ya lo estamos viendo de esta forma. Que generalmente lo vemos de esta forma cuando lo vemos por primera vez. Fecha de inicio, fecha de cierre. Sí, generalmente lo vemos así. Ah, ahí está, este es el tema. En el parcial, por ahí no viene la fecha de inicio y la fecha de vencimiento, y les digo el plazo. 4 años. Entonces después en el parcial empieza. Profe, me falta la fecha de inicio y la de vencimiento. ¿Para qué la querés? Si vos tenés el plazo. A lo sumo lo que se te dice es que se emitió, si está si ya fue lanzado y no está siendo emitido ahora, lo que te dice es, mira, transcurrió 1 año y medio, o transcurrió 2 meses de haberse cortado el tercer cupón. Entonces vos lo que tenés que hacer es ubicarte dentro de los 2 meses de haber comenzado a transcurrir el tercer cupón. ¿Sí? No siempre van a aparecer estos datos, pero sí te van a decir el plazo de vencimiento. ¿Para qué yo no les puse la emisión y el vencimiento en el de obligaciones negociables? Y porque no tenían que trabajar nada. Tenían que tomar ese capital y hacer una equivalencia de tasas. ¿Sí? Bueno, igual esto, la aclaración que lo hice ahora, vamos a verlo más adelante también, ¿no? A medida que vamos trabajando. ¿Lo viste? Bueno. Lo primero que nos conviene hacer es armarnos una línea de tiempo. No siempre es necesaria, pero bueno, es lo más práctico. Bien. Este dice que paga, cuando parecía que semestrales. Este tenía una aclaración, que el primero que iba a pagar, bueno, no importa. Bien, semestrales. El primer pago, ¿cuándo sería? En febrero del... Sería del 20. Sí, ahí yo no sé para qué les puse fecha de emisión, porque ahí en medio donde se confunde.
Pongan fecha de emisión en vez del 9, porque ahí hay que hacer una aclaración más, que hay meses de gracia, por ahora no nos vamos a enroscar con eso. En fecha de emisión pónganle... no, a ver, esperen. No, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Para que no les quede complicado. Pongan fecha de emisión el 15, les dije... 15 de febrero el primer pago. Sí, no, y el 9 de julio del 19. Pónganle 15 de agosto del 19. Que coincida con uno de los pagos. Así no hacemos lío. Pues si no les tengo que decir que hay meses de gracia hasta el primer pago, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, supongamos que este nace el 15 o 15 de agosto del 19. Este va a ser nuestro momento cero. ¿Sí? Y después, ¿qué dice? Que paga anualmente. ¿Y cuándo vencería? El 15 de agosto del 23. Bien. ¿Cuántos años tenemos ahí? 4. Tenemos el 15 del 8 del 20, 15 del 8 del 21 y 15 del 8 del 22. Y nos dice que por año paga amortización, ¿no? Dice cada año va a pagar amortización. ¿Vamos bien? Y después nos dice que semestralmente va a pagar renta, ¿sí? O sea, el 15 del 2 del 20 va a pagar el primer cupón de renta. El 15 del 8 va a pagar renta más amortización. El 15 del 2 del 21 va a pagar renta, ¿sí? El 15 del 8 va a pagar renta más amortización. 15 del 2 del 22 paga renta. 15 del 8, renta más amortización. Renta y renta más amortización. Bien. Generalmente les hago la pregunta, cuando les doy ese enunciado, pequeño enunciado, le digo, bueno, ¿cuántos cupones de renta tiene este bono? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 paga amortización. Perdón, renta. ¿Y de amortización cuántos cupones tiene que paguen amortización? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos cupones tiene en total el bono? Preguntonta. ¿Cuántos cupones tiene en total el bono? 8. 8. ¿Sí? Bien. 8 cupones, que algunos serán solo de renta y otros de renta más amortización. En este caso quedan alternados. Supongamos que tenemos con las mismas condiciones, salvo que el sistema de amortización de capital fuera americano o al vencimiento. Devolución de capital al vencimiento. ¿Cuántos cupones de renta va a tener?
8, ¿sí? Son pagos semestrales, 8. ¿Cuánto va a tener de amortización? Solo 1. El último. O sea que en este caso quedan todos los cupones al mismo valor menos el último. ¿Sí? Este si fuera un americano. Si es con pagos iguales, anuales, estamos hablando de un sistema alemán. ¿Sí? ¿Puede venir en el parcial un sistema francés? Sí, puede venir. Son los menos. Es un sistema en el que se emite muy poco, casi nada, pero sí también existen. ¿Sí? ¿Qué me viniste a buscar? Me vinieron a buscar para que me vaya, para que deje la cursada. Bien. ¿Está? Si yo quiero saber cuál es el valor de cada uno de los cupones, acá, estos cupones, ¿qué son? Son flujos de fondos, ¿sí? Son flujos de fondos que yo voy a tener que pagar si soy el emisor, y son flujos de fondos ingresos que voy a recibir si soy el tenedor de ese bono, ¿sí? Bien. Dijimos que era valor nominal 1.000 pesos. Bien, de amortización, ¿cuánto sería el valor de la amortización? Son los 1.000 dividido 4, ¿sí? 50, pero. 250 de amortización. Bien. ¿Y de renta? ¿Cuánto voy a pagar de renta en los cupones? Profe, acá también se trabaja con tasas efectivas. Bien. O sea, tenemos un 7%, ¿no? De tasa nominal anual. ¿Puedo utilizar la tasa así como está? No. No. Lo que voy a tener que hacer a esa tasa nominal, llevarla a una tasa semestral. Tasa efectiva semestral, que es el 3,5%. Bien. ¿Cuánto va a pagar el primer cupón? Va a pagar 35 pesos, ¿sí? Porque son los 1.000 de saldo por los 3,5. Renta, en este caso, 35. Bien. O sea que llega el vencimiento, ¿sí? Transcurre este primer semestre, llega el vencimiento del pago de cupón y ¿qué tengo ahí? Que pagar, si yo soy la emisora, que voy a pagar 35 pesos de renta. Bien. Transcurre un nuevo semestre. ¿Cuánto voy a pagar de renta? Lo mismo. Lo mismo, ¿sí? Porque de amortización no transcurrió nada. Recién acá, recién voy a pagar mi primer cupón de amortización. O sea, la renta va a ser la misma. Bien. Renta cupón 3. ¿Cuánto voy a pagar de renta? $26,25. 26,25. ¿De dónde sale ese 26,25? De ese saldo de deuda, ¿no? Que al cupón 3, ¿cuánto me queda? 750. 750, ¿sí? ¿Por qué? Porque este era la emisión, ¿sí? Los 1.000 pesos menos lo que amortizó, menos la amortización 1, ¿sí? Bien. Tengo un saldo de deuda de 750 por esos 3,5%. Bien.
cuarto cupón de renta. ¿Cuánto va a pagar? Lo mismo, 26,25, ¿sí? Porque mi saldo de deuda todavía sigue siendo 750. Bien. ¿Cuánto va a pagar de renta en el quinto cupón? 17,50. 17,50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi saldo de deuda al momento de cancelar el 15 del 2 es de 500. ¿Por qué? Porque ya cancelé 1, 2 cupones de amortización. ¿Sí? Me quedan 500 de saldo. 500 por 3,5%, 17,50. Bien, y el resto serían 8,75. 8,75. Bien. O sea que con este bono tenemos 8 flujos de fondos, todos distintos, ¿sí? 35, 285, 26,25, 276,25, ¿sí? O sea que podemos trabajar, podemos hallar la TIR, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas con el bono, que acá tenemos 8 flujos de fondos. Lo podemos tratar como cualquier renta que tratamos hasta el primer parcial, ¿sí? De lo que venimos analizando, lo podemos analizar igual, ¿sí? 8 flujos de fondos y tiene una rentabilidad. Si yo les pregunto, ¿cuál es la TIR? Así como estamos, ¿sí? Sin haber hecho ningún cálculo y sin hacer ningún cálculo adicional. Si yo les pregunto, ¿cuál es la TIR? ¿Sí? Generalmente les pregunto en un ejercicio así, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Sí? Del tomador de este bono. ¿Ustedes qué me van a responder? Gastón, dale. ¿Cuál es la rentabilidad del tomador de este bono? Sin hacer cálculo alguno. 7,1. ¿David? Esa semestral a llevarla anual, ¿no? Bien, ¿cuál es la rentabilidad? Y en principio no varió nada, no hay nada raro, ¿sí? Es lo mismo que dice la emisión, ¿sí? 1.000 pesos de préstamo y un pago de tasa nominal anual del 7%, ¿sí? Bien, no varió nada, la rentabilidad, la TIR del tomador va a ser esa, ¿sí? Ese 7%, haciendo una equivalencia, como dice David, ¿sí? No es un 7%, sino es un 7% y un poquito más, porque los pagos son semestrales, ¿sí? ¿Está? O les puedo preguntar, ¿sí? ¿Cuál es el costo? En este caso, así con estos datitos que tenemos bien escuetos, porque es mucho más. ¿Cuál es el costo financiero total? Les pongo por ahí las dos preguntas, ¿sí? En un mismo ejercicio. ¿Cuál es la rentabilidad del tomador y cuál es el costo del emisor? ¿Qué me van a responder? La misma tasa, ¿sí? Porque en este caso lo que gana uno pierde el otro. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Hasta acá alguna duda?
¿No? Bien. Bueno, ¿qué es? 9, 9:35. Bueno, lo vamos a dejar acá. El tema es armar los flujos de fondo, ¿sí? Armar el valor de cada cupón. Y el sábado que viene, Gustavo y yo se la venimos a complicar, ¿sí? Bien. Esto recién empieza con bonos. Hay un par de fórmulas, ¿sí? Que es interés corrido, valor técnico, valor residual, que bueno, son propios de este tema. Pero no mucho más complicado de lo que vimos hasta ahora, o no mucho más complicado que cartera de clientes. Sí, yo lo leí, pero por ejemplo me costó entender. El interés corrido lo leí, pero quedaba ahí. En la práctica seguramente se entiende más mejor. Interés corrido es algo que cuando les diga, es eso. No es complicado. Bien, ¿dejamos acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna recomendación para el parcial? No, bueno, listo. No los molesto más con el parcial. Nos vemos miércoles o sábado, ¿sí? Bueno, Que tengan un excelente día. Gracias. Chao, profe. nos vemos. Chao, Chao, chao. profe.